El recuerdo de ese día todavía ardía fresco en mi mente. La oficina con paneles de caoba. La mirada despectiva en los ojos de mi padre. La forma en que ni siquiera se molestó en levantarse de su silla de cuero mientras destruía el trabajo de mi vida. «Estás despedida, Alexandra», dijo con voz fría como el acero invernal. «Nunca serás lo suficientemente bueno para dirigir Morgan Pharmaceuticals». 6 meses después, me encontraba frente a mi espejo de cuerpo entero, ajustándome la solapa de mi traje de Tom Ford. Esta noche se celebró la gala anual de la industria farmacéutica, el evento más grande del año. Y tenía una sorpresa para mi querido papá. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi asistente. «Todo está listo, señorita Blake. El comunicado de prensa se publicará a las 9:00 en punto». Sonreí, recordando cómo empezó todo. Después de ese día en la oficina de mi padre, hice algo que él nunca esperó. Llamé a Jerome Wilson, director ejecutivo de Wilson Biotech, el mayor competidor de Morgan Pharmaceuticals. Su investigación sobre el nuevo medicamento contra el cáncer. Sé por qué está fracasando en los ensayos clínicos. Al principio se rió. Pero 2 semanas después, cuando le mostré exactamente lo que su equipo de investigación había pasado por alto, ya no se reía. Él me estaba ofreciendo un trabajo. Lo que mi padre nunca entendió fue que yo no había pasado 15 años en su empresa solo siguiendo órdenes. Había estado aprendiendo, observando, analizando. Conocía cada fortaleza, cada debilidad, cada secreto que Morgan Pharmaceuticals intentaba ocultar. El coche se detuvo frente al Hotel Grand Meridian. Los flashes de las cámaras explotaron tan pronto como salí. Los periodistas no estaban aquí para ayudarme, todavía no. Estaban capturando el desfile habitual de gigantes de la industria. «Señorita Blake». Un joven ayuda de cámara se adelantó corriendo. El señor Wilson me pidió que lo acompañara directamente al salón principal. Dentro, el salón de baile era un mar de trajes caros y vestidos de diseñador. Inmediatamente distinguí a mi padre, que estaba sentado cerca del centro de la sala y con mi hermano mayor, Thomas, a su lado. Probablemente estaban alardeando de su última adquisición, un pequeño centro de investigación en Boston. Si supieran, les permitiría tener esa instalación porque sus patentes estaban a punto de expirar. «Alejandra». Una voz familiar me hizo girar. Era Sara, mi ex asistente en Morgan Pharmaceuticals. No esperaba verte aquí. Las cosas cambian. Sonreí y noté cómo sus ojos se abrieron ante mi actitud confiada. Ella había estado allí ese día, observando cómo la seguridad me escoltaba fuera del edificio. «Tu padre le ha estado contando a todo el mundo que tuviste una crisis nerviosa», ella susurró. «Que no pudiste soportar la presión. ¿Lo ha hecho ahora?» Miré mi reloj. Eran las 8:55 de la tarde. «Bueno, Sara, en unos 5 minutos, tendrá una historia muy diferente que contar». Me abrí paso entre la multitud, aceptando copas de champán de los camareros que pasaban, pero nunca bebiendo. Necesitaba tener la cabeza clara para lo que venía. Jerome Wilson me vio y asintió levemente. El anciano había sido el socio perfecto en esta empresa. Estaba dispuesto a dar un paso al costado y dejar que sangre nueva tomara el control. Él entendió algo que mi padre nunca entendió: la adaptación es supervivencia. 8:59. La risa estruendosa de mi padre resonó por toda la habitación. Por supuesto, Morgan Pharmaceuticals liderará las negociaciones de la fusión. Llevamos 30 años liderando la industria. Saqué mi teléfono y observé cómo pasaban los segundos. Con el rabillo del ojo, vi a los periodistas mirando sus teléfonos, con expresiones que iban del aburrimiento al asombro. 9. La alerta de noticias de última hora llegó a los teléfonos de todos simultáneamente. El titular decía: Wilson Biotech anuncia nueva directora ejecutiva, Alexandra Blake, para dirigir una empresa de $12.000 millones. La habitación quedó en silencio. La copa de champán de mi padre se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo. Thomas agarró su teléfono y se puso a revisar frenéticamente las noticias. Entré en el centro de la habitación. Mis tacones hicieron clic contra el suelo de mármol. Todas las cabezas se giraron. Todos los ojos fijos en mí. «Buenas noches a todos», dije. Mi voz se escuchó claramente a través del silencio atónito. «Creo que es necesario hacer algunas presentaciones.
El silencio en el salón de baile era eléctrico. El rostro de mi padre palideció por completo, mientras Thomas seguía mirando entre su teléfono y yo, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Alexandra, mi padre finalmente logró decir con voz suave. ¿Qué significa esto? Antes de que pudiera responder, Jerome Wilson dio un paso adelante y colocó una mano paternal sobre mi hombro. Permítanme hacer esto oficial, anunció a la sala. A partir de hoy, dejo mi cargo de director ejecutivo de Wilson Biotech. Alexandra Blake asumirá el control total de las operaciones, con efecto inmediato. La sala estalló en susurros. Los teléfonos grababan frenéticamente cada momento, cada reacción. Prácticamente pude ver las publicaciones en las redes sociales escribiéndose solas. «Esto es imposible», balbució Thomas. «Ella estuvo desaparecida durante 6 meses». «Ella no puede qué, hermano», corté suavemente. «¿No es posible entender la industria? ¿No es posible dirigir una gran corporación?» Saqué mi tableta. Hablamos del proyecto R-37. La cara de Thomas se puso blanca. El proyecto R-37 era el arma secreta de Morgan Pharmaceuticals, un fármaco revolucionario contra la artritis que habían estado desarrollando. «¿Cómo lo sabes?», empezó. «Sobre cómo los últimos ensayos mostraron complicaciones hepáticas. Terminé por él. ¿O sobre cómo le has estado ocultando esos resultados a la FDA?» Mi padre dio un paso adelante, con su máscara de negocios firmemente en su lugar. «Alexandra, sea cual sea el juego al que estés jugando». «Esto no es un juego», interrumpió Jerome. «Su hija ha revolucionado nuestro departamento de investigación en tan solo 6 meses. El medicamento contra el cáncer con el que estábamos luchando lo resolvió en 2 semanas». Más susurros recorrieron la multitud. Esa droga había sido el tema de conversación de la industria. El avance potencial de Wilson Biotech que se había estancado misteriosamente. «Pero lo más importante», añadí, «acabamos de adquirir Nexus Pharmaceuticals». La habitación quedó en completo silencio. Nexus era la tercera compañía farmacéutica más grande del país. Y Morgan Pharmaceuticals había estado intentando comprarlos durante años. «Eso no es posible», gruñó mi padre. «Hemos estado en negociaciones con Nexus durante meses». «¿Lo estabas?». Sonreí, abriendo otro documento en mi tableta. «Es extraño, porque firmaron con nosotros la semana pasada. ¿Quieres ver el contrato?». Thomas agarró el brazo de su padre. «Papá, esto significa que ahora controlan el 35% del mercado». «Ya terminé. Convertir a Wilson Biotech en la compañía farmacéutica más grande del país». Hice una pausa para dejar que eso penetrara en mis pensamientos. O debería decir, convertirnos en su mayor competidor. Los periodistas que habían estado esperando en los bordes de la sala de repente se lanzaron hacia adelante, lanzando preguntas. «Señorita Blake, ¿cómo planeó esta adquisición?». «Señor Wilson, ¿por qué eligió a Alexandra Blake como su sucesora? ¿Qué significa esto para Morgan Pharmaceuticals?». Levanté una mano y silencié la habitación. Todas son excelentes preguntas, pero primero creo que mi padre les estaba contando a todos sobre cómo liderar negociaciones de fusiones. Me giré para mirarlo directamente. «¿Te gustaría revisar esa afirmación?». Su rostro pasó de pálido a rojo. Una vena palpitaba en su sien, la misma mirada que tenía cuando me despidió. «¿Crees que esto te hace poderoso?». Siseó, lo suficientemente bajo para que solo los que estaban más cerca pudieran oírlo. «¿Crees que puedes entrar aquí sin más?». «Y en realidad, papá», lo interrumpí, «lo acabo de hacer. Y mañana por la mañana, cuando abran los mercados, todo el mundo verá exactamente lo poderoso que me he vuelto». La tensión en la habitación era palpable cuando metí la mano en mi bolso y saqué una pequeña unidad USB. El mismo que había cogido de mi oficina el día que me despidieron. Los ojos de mi padre se fijaron en él y el reconocimiento se reflejó en su rostro. «¿Recuerdas esto, verdad, papá?». Lo sostuve en alto. «El disco con el que me acusaste de robar secretos de la empresa». «Bueno, tenías medio razón. No estaba robando secretos. Estaba recopilando pruebas». Jerome Wilson dio un paso adelante nuevamente. «Damas y caballeros, si me permitieran su atención. El anuncio de esta noche esconde mucho más». Las cámaras de los reporteros parpadearon frenéticamente.
Mientras continuaba, Wilson Biotech no solo está adquiriendo Nexus Pharmaceuticals. También estamos lanzando una nueva división centrada en el desarrollo y la fijación de precios de productos farmacéuticos éticos. La fachada de mi padre se quebró. ¿No te atreverías? La iniciativa Blake, lo anuncié claramente. Viendo a mi padre y a mi hermano intercambiar miradas de pánico. Lleva el nombre de mi madre, que murió porque no podía pagar los medicamentos contra el cáncer que Morgan Pharmaceuticals aumentó un 3000%. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Incluso los periodistas dejaron de tomar notas, percibiendo el peso del momento. Así es, continué con voz firme a pesar de que la emoción amenazaba con abrirse paso. El mismo medicamento cuya producción costó $3, pero que se vendió a $9,000 por dosis. El medicamento que podría haberla salvado si la empresa de su propio marido no hubiera priorizado las ganancias sobre las personas. Thomas dio un paso adelante. Alex, ¿no puedes? ¿No puedes qué? Decir la verdad. Me volví hacia la multitud reunida. La iniciativa Blake garantizará que los medicamentos que salvan vidas sean accesibles para todos los que los necesiten. Estamos empezando con tratamientos contra el cáncer y luego ampliaremos nuestra cobertura a otros medicamentos esenciales. Los periodistas volvieron a estallar en preguntas. Pero mantuve mis ojos fijos en mi padre. Su mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando, y él lo sabía. «Destruirás la industria», gruñó. «No, papá. Voy a arreglarlo». Asentí con la cabeza hacia Jerome, quien presionó un botón en su teléfono. Las grandes pantallas alrededor del salón de baile cobraron vida y mostraron documentos internos de Morgan Pharmaceuticals, estrategias de precios, resultados de ensayos ocultos e informes de seguridad enterrados. «Todo lo que hay en estas pantallas ya se envió a la FDA», anuncié, junto con documentación detallada de cada margen de beneficio ilegal, cada fallo de prueba oculto, cada problema de seguridad ocultado durante la última década. Mi padre se lanzó hacia adelante. Pero la seguridad, mi seguridad, se interpuso entre nosotros. «Pequeño desagradecido, ten cuidado, papá», lo interrumpí. Las cámaras estaban grabando. Y sus accionistas estaban observando como si estuvieran escuchando una señal. Su teléfono comenzó a sonar. El mío también. Y de Thomas. La noticia se estaba difundiendo. Y el mercado ya estaba reaccionando en las operaciones fuera de horario. «Señorita Blake», gritó un reportero. «¿Qué les dices a quienes afirman que esto es solo una venganza?» Sonreí, alisándome la chaqueta. «No se trata de venganza. Se trata de responsabilidad. Sobre hacer lo correcto. Algo que aprendí, no de mi padre, sino de mi madre». Me volví hacia mi padre, que de repente parecía viejo y derrotado. «Tenías razón en una cosa, papá. No fui lo suficientemente bueno para dirigir Morgan Pharmaceuticals. Estuve mejor». La sala estalló en caos mientras más teléfonos empezaron a sonar. Las acciones de Morgan Pharmaceuticals se desplomaban. Wilson Biotech estaba en alza. Y en algún lugar, supe que mi madre estaba sonriendo. «Ahora, si me disculpan», me dirigí a la sala. «Tengo una empresa que dirigir y vidas que salvar». Mientras caminaba hacia la salida, flanqueado por mi equipo ejecutivo, escuché a Jerome dirigiéndose a la prensa. «La iniciativa Blake se lanzará el próximo mes. Esperamos que revolucione la industria». Me detuve en la puerta y miré hacia atrás una última vez. Mi padre estaba solo en el centro de la habitación, mientras su imperio se desmoronaba a su alrededor. Thomas ya estaba al teléfono, probablemente con sus abogados. Pero no estaba preocupado. Yo tenía algo que ellos nunca tuvieron, un propósito más allá del lucro. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi asistente. «La fundación de tu madre está lista para lanzarse junto con la iniciativa». Sonreí, entrando en el aire fresco de la noche. A veces la mejor venganza no es destruir a tus enemigos. Se está convirtiendo en todo lo que dijeron que no podías ser. Y luego usar ese poder para ayudar a otros. Cuando mi coche se detuvo, escuché una última pregunta de un periodista. «Señorita Blake, ¿cuál es su mensaje para las mujeres jóvenes de la industria?» Me giré sabiendo que mi respuesta sería noticia mañana. «Nunca dejes que nadie te diga que no eres lo suficientemente bueno. Y cuando intenten detenerte, no te desquites. Mejórate». La puerta del coche se cerró detrás de mí,
dejando afuera el caos. Mañana comenzaría el verdadero trabajo. Pero esta noche, finalmente había demostrado lo que siempre había sabido. A veces, ser expulsado del negocio familiar es lo mejor que te puede pasar, porque te obliga a construir algo. Ya terminé. Convertir a Wilson Biotech en la compañía farmacéutica más grande del país. Hice una pausa para dejar que eso penetrara en mis pensamientos. O debería decir, convertirnos en su mayor competidor. Los periodistas que habían estado esperando en los bordes de la sala de repente se lanzaron hacia adelante, lanzando preguntas. Señorita Blake, ¿cómo planeó esta adquisición? Señor Wilson, ¿por qué eligió a Alexandra Blake como su sucesora? ¿Qué significa esto para Morgan Pharmaceuticals? Levanté una mano y silencié la habitación. Todas son excelentes preguntas, pero primero creo que mi padre les estaba contando a todos sobre cómo liderar negociaciones de fusiones. Me giré para mirarlo directamente. ¿Te gustaría revisar esa afirmación? Su rostro pasó de pálido a rojo. Una vena palpitaba en su sien, la misma mirada que tenía cuando me despidió. ¿Crees que esto te hace poderoso? Siseó, lo suficientemente bajo para que solo los que estaban más cerca pudieran oírlo. ¿Crees que puedes entrar aquí sin más? Y en realidad, papá, lo interrumpí. Lo acabo de hacer. Y mañana por la mañana, cuando abran los mercados, todo el mundo verá exactamente lo poderoso que me he vuelto. La tensión en la habitación era palpable cuando metí la mano en mi bolso y saqué una pequeña unidad USB. El mismo que había cogido de mi oficina el día que me despidieron. Los ojos de mi padre se fijaron en él y el reconocimiento se reflejó en su rostro. ¿Recuerdas esto, verdad, papá? Lo sostuve en alto. El disco con el que me acusaste de robar secretos de la empresa. Bueno, tenías medio razón. No estaba robando secretos. Estaba recopilando pruebas. Jerome Wilson dio un paso adelante nuevamente. Damas y caballeros, si me permitieran su atención. El anuncio de esta noche esconde mucho más. Las cámaras de los reporteros parpadearon frenéticamente. Mientras continuaba, Wilson Biotech no solo está adquiriendo Nexus Pharmaceuticals. También estamos lanzando una nueva división centrada en el desarrollo y la fijación de precios de productos farmacéuticos éticos. La fachada de mi padre se quebró. ¿No te atreverías? La iniciativa Blake, lo anuncié claramente. Viendo a mi padre y a mi hermano intercambiar miradas de pánico. Lleva el nombre de mi madre, que murió porque no podía pagar los medicamentos contra el cáncer que Morgan Pharmaceuticals aumentó un 3000%. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Incluso los periodistas dejaron de tomar notas, percibiendo el peso del momento. Así es, continué con voz firme a pesar de que la emoción amenazaba con abrirse paso. El mismo medicamento cuya producción costó $3, pero que se vendió a $9,000 por dosis. El medicamento que podría haberla salvado si la empresa de su propio marido no hubiera priorizado las ganancias sobre las personas. Thomas dio un paso adelante. Alex, ¿no puedes? ¿No puedes qué? Decir la verdad. Me volví hacia la multitud reunida. La iniciativa Blake garantizará que los medicamentos que salvan vidas sean accesibles para todos los que los necesiten. Estamos empezando con tratamientos contra el cáncer y luego ampliaremos nuestra cobertura a otros medicamentos esenciales. Los periodistas volvieron a estallar en preguntas. Pero mantuve mis ojos fijos en mi padre. Su mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando, y él lo sabía. «Destruirás la industria», gruñó. «No, papá. Voy a arreglarlo». Asentí con la cabeza hacia Jerome, quien presionó un botón en su teléfono. Las grandes pantallas alrededor del salón de baile cobraron vida y mostraron documentos internos de Morgan Pharmaceuticals, estrategias de precios, resultados de ensayos ocultos e informes de seguridad enterrados. Todo lo que hay en estas pantallas ya se envió a la FDA, anuncié, junto con documentación detallada de cada margen de beneficio ilegal, cada fallo de prueba oculto, cada problema de seguridad ocultado durante la última década. Mi padre se lanzó hacia adelante. Pero la seguridad, mi seguridad, se interpuso entre nosotros. Pequeño desagradecido, ten cuidado, papá, lo interrumpí. Las cámaras estaban grabando. Y sus accionistas estaban observando como si estuvieran escuchando una señal. Su teléfono comenzó a sonar. El mío también.
Y de Thomas. La noticia se estaba difundiendo. Y el mercado ya estaba reaccionando en las operaciones fuera de horario. Señorita Blake, gritó un reportero. ¿Qué les dices a quienes afirman que esto es solo una venganza? Sonreí, alisándome la chaqueta. No se trata de venganza. Se trata de responsabilidad. Sobre hacer lo correcto. Algo que aprendí, no de mi padre, sino de mi madre. Me volví hacia mi padre, que de repente parecía viejo y derrotado. Tenías razón en una cosa, papá. No fui lo suficientemente bueno para dirigir Morgan Pharmaceuticals. Estuve mejor. La sala estalló en caos mientras más teléfonos empezaron a sonar. Las acciones de Morgan Pharmaceuticals se desplomaban. Wilson Biotech estaba en alza. Y en algún lugar, supe que mi madre estaba sonriendo. Ahora, si me disculpan, me dirigí a la sala. Tengo una empresa que dirigir y vidas que salvar. Mientras caminaba hacia la salida, flanqueado por mi equipo ejecutivo, escuché a Jerome dirigiéndose a la prensa. La iniciativa Blake se lanzará el próximo mes. Esperamos que revolucione la industria. Me detuve en la puerta y miré hacia atrás una última vez. Mi padre estaba solo en el centro de la habitación, mientras su imperio se desmoronaba a su alrededor. Thomas ya estaba al teléfono, probablemente con sus abogados. Pero no estaba preocupado. Yo tenía algo que ellos nunca tuvieron, un propósito más allá del lucro. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi asistente. La fundación de tu madre está lista para lanzarse junto con la iniciativa. Sonreí, entrando en el aire fresco de la noche. A veces la mejor venganza no es destruir a tus enemigos. Se está convirtiendo en todo lo que dijeron que no podías ser. Y luego usar ese poder para ayudar a otros. Cuando mi coche se detuvo, escuché una última pregunta de un periodista. Señorita Blake, ¿cuál es su mensaje para las mujeres jóvenes de la industria? Me giré sabiendo que mi respuesta sería noticia mañana. Nunca dejes que nadie te diga que no eres lo suficientemente bueno. Y cuando intenten detenerte, no te desquites. Mejórate. La puerta del coche se cerró detrás de mí, dejando afuera el caos. Mañana comenzaría el verdadero trabajo. Pero esta noche, finalmente había demostrado lo que siempre había sabido. A veces, ser expulsado del negocio familiar es lo mejor que te puede pasar, porque te obliga a construir algo.